buenas, queridos amigos, bienvenidos un día más al podcast de Quien Marque Gana, en este análisis de jugadores históricos que estamos haciendo de cada una de las selecciones. En el día de hoy vamos a traer dos historias muy interesantes, porque además comparten en cierto modo origen, ya que vamos a hablar por un lado de un jugador histórico de la joven selección de Albania, que está haciendo historia en esta Eurocopa, y que el otro día, después de darle un sustito a Italia, Santi le pegó un muy buen susto y estuvo a punto de hacerlo más grande a la selección de Croacia, que es la otra selección invitada en el día de hoy. Sí, hoy en este programa vamos a replicar el loco partido del otro día, aquel 2-2 que podía haber sido un 3-1, un 1-3, un 2-3 o lo que Dios quisiese. Yo hoy os vengo a hablar de Zvonimir Boban, un futbolista histórico allá donde los haya. Sí, sí, además, un jugador que yo creo que todos los que le hemos visto jugar teníamos en mente esa camiseta con el número 10 del Milan, ¿no? De hecho, la mayoría de los que lo recordéis lo recordaréis del Milan, pero hoy vamos a recordar otras fases de su carrera que también tienen telita que cortar. Pues nada, dale con el bueno de Boban, Santi. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, Zvonimir Boban comienza la carrera en el que para muchos es el club de su vida antes que el Milán, que es el Dinamo de Zagreb en el 85. Increíble cantera de futbolistas, ¿eh? El Dinamo de Zagreb. A mí, mira, investigando la figura de Boban, la cosa que más me ha llamado la atención es que es una persona que parece que está en todos los grandes momentos de la historia del fútbol yugoslavo. Su figura se empieza a descubrir en el Mundial Juvenil de Yugoslavia del 87, donde ya hemos hablado otras veces de este torneo, o sea, coincide con una gran generación, junto a Prosineski, a Mijatovic, a Davor Šuker. Lo curioso es que él, siendo centrocampista, termina con 3 goles el torneo. Bastante buenas cifras, luego ya sabemos que se perdería la Euro del 92 por la guerra, desgraciadamente, pero aquí vamos a empezar ya la historia triste de Zvonimir Boban. Y es que si lo conocemos del Milan, de su época gloriosa en el Milan, fue porque se tuvo que ir de Yugoslavia debido a la guerra. Fue de aquella mítica generación que, pese a ganar el Mundial Juvenil del 87, se tuvo que perder la Euro del 92. Ya jamás sabremos lo que los Plavis habrían hecho en ese torneo. Sin embargo, el caso de Boban es un poco más peculiar, porque Boban, digamos que de alguna manera contribuyó más que el resto a que Yugoslavia se perdiese aquella Eurocopa. Y es que, o sea, pese a que nosotros seamos aficionados, que hemos visto el fútbol desde Occidente y en los 90 crecimos viendo una Serie A maravillosa que por desgracia ya no existe, o ya no es lo que era. El tema es que si Zvonimir Boban tuvo que ir al Milán fue en parte por estas razones, cuando estaba dando un grandísimo desempeño en el Dinamo de Zagreb, el que él en alguna ocasión ha dicho que era el club de su vida. Tristemente, el desembarco de talento en la Serie A que construyó, bueno, la Serie A de los 90 fue espectacular, o sea, construyó una de las mejores ligas de la historia. En parte tiene estas razones tristes. Y el caso de Zvonimir Boban es particular, muy, muy, muy particular. Y es que, aunque nosotros haya quedado en la historia por sus hazañas con el Milan, tú le preguntas a cualquier aficionado al fútbol de Europa del Este, y ya no digamos de los Balcanes, y lo primero que se le vendrá a la cabeza cuando le digas Zvonimir Boban es un partido en concreto. El de Es la el partido famosa entre el patada. Estrella... Efectivamente. Es el partido entre la Estrella Roja y el Dinamo de Zagreb, en el 90. Bueno, para tener un poco de contexto histórico de este partido, o sea, después de la muerte de Tito en el 80 hay un auge nacionalista en las repúblicas yugoslavas y este partido se jugó 2 días después de unas elecciones celebradas en Croacia, las cuales ganó un partido político cuya intención era allanar la independencia de la República de Croacia respecto a Yugoslavia. En... Tenemos que tener en cuenta que en ese partido, además, quien estaba en las... por resumir un poco lo que pasó, fue un partido jugado en el Estadio Maksimir de Zagreb, en el cual 3.000 ultras del Estrella Roja de Belgrado viajaron.
fueron escoltados por la policía en todo momento y hubo un momento en el que empezaron a agredir a aficionados y familias de origen croata que estaban en la grada, mientras la policía yugoslava no hacía nada y hubo un momento dado en el que la policía yugoslava empezó a dar de palos a los aficionados croatas única y exclusivamente. En ese contexto, en el cual hay que decir que en la grada, dirigiendo a los ultras de Serbia, estaba Zeljko Radnatović, conocido como Arkan, quien años después acabaría reclutando a gente en las gradas del Estrella Roja de Belgrado para los grupos paramilitares serbios. Sí, yo me acuerdo una eliminatoria que tuvo, creo, si no recuerdo mal, el Atlético de Madrid en Copa de la UEFA contra el PAOK de Salónica, Hostia. que el presidente, creo que era Arkan. Y se montó un revuelo muy gordo porque vino la mujer como representante del club. Claro, Arkan tenía a sus espaldas lo que tenía. Y la mujer, pues, un pequeño monumento. No tenía una mujer fea. Pero me acuerdo que se lió una... Empezaron los periódicos y todo a publicar noticias de Arkan. Y vamos, yo creo que lo más suave que le llamaban era criminal de guerra. Por lo que fuera. Sí, sí, no sé. Bueno, de hecho, la mujer de Arkan era cantante de Turbofolk y copropietaria de un equipo de fútbol en Serbia, del Obilic, que durante un par de años fue propiedad de facto del propio Arkan, quien consiguió fichar a jugadores de maneras bastante cuestionables. Pero bueno, eso es otro capítulo que también tiene su miga. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a aquella tarde en el Estadio Maksimir en 1990, la tarde acabó con 300 heridos y todos los jugadores de ambos equipos siendo desalojados en helicóptero. Madre mía. Ya nos podemos imaginar que si en un partido de fútbol se te lía esto, es que el país no va muy fino Sí, sí, sí. y van a pasar cosas muy jodidas de ahí poco. Es en ese contexto en el cual Zvonimir Boban, viendo que la policía estaba cargando contra los aficionados de Croacia, este joven de 21 años decide propinarle un rodillazo en la cara a un policía. Y esa imagen se ha convertido en un icono del nacionalismo croata, pero hasta unos límites que no nos podemos imaginar. O sea, Zvonimir Boban prácticamente está canonizado para el nacionalismo croata. Ujú. Y esa patada se ha llegado a llamar dentro del periodismo y tal, en un ejercicio un poco sensacionalista, si te lo miras con frialdad histórica, la patada que comenzó una guerra. Sí, sí, además es que en casi todos los blogs, noticias y demás hablan de lo mismo, sí. Hay que tener en cuenta que los combates no empiezan hasta un año después y que realmente aquí el fútbol tiene esta característica de encapsular un poco todo lo bueno y lo malo de la sociedad que está a su alrededor. Mm. Y de alguna manera aquí el fútbol se limitó a reflejar una sociedad que iba, bueno, abocada al desastre de cabeza. Sí, sí, sí. De hecho, te voy a dar un dato para que la gente que no conozca a este personaje del que acabamos de hablar, de Arkan, si quieren que busquen un poco de su vida y sus hazañas, el Arkan muere el 15 de enero del 2000 asesinado a tiros en el vestíbulo del Hotel Intercontinental de Belgrado. Una reyerta que se cree que tiene más que ver con el crimen organizado que con... Sí, sí, por eso, ya que podríamos profundizar mucho, porque esto formaría parte de la historia negra del fútbol. Uf, y tanto. Y quien quiera que busque datos, porque tiene su miga el bueno de Arkan. Desde luego. Pero bueno, volviendo a Zvonimir Boban, esta patada obviamente le cuesta una suspensión de la federación de 4 años. Uf. Ese es el motivo por el cual tiene que abandonar el Dinamo de Zagreb y acaba militando un año en el Bari, la temporada 91-92. Uh-huh. Aunque sería el año siguiente cuando ya ficha por el club en el cual todo el mundo le recuerda, que fue el AC Milan, coincidiendo con aquella generación de holandeses históricos de Van Basten, Gullit, Rijkaard. Sí, sí, sí. De hecho, está presente en la final de Copa Europa que el Milan le pasa por encima al Fútbol Club Barcelona. Sí.
un Milan entrenado por un histórico como era Rigosaki. No, perdón, me he equivocado. Ese Milan creo que le entrena ya Fabio Capello. Tendría que comprobarlo, francamente ahora mismo no tengo el dato. Sí. Pero también está presente en la final del 93, la que les gana el Marsella. Tuvo una gran carrera, estuvo a un altísimo nivel, ganó 4 Scudettos con el Milan en los 8 años que estuvo en el equipo. Pero uno de los puntos también en los que tristemente he recordado el bueno de Zvonimir Boban fue en el Mundial del 98. Croacia, una selección jovencísima que tendría 6 o 7 años en aquel momento, consiguió colarse en las semifinales de un Mundial. Y estuvo a un solo paso de colarse en la final. Sin embargo, esa Croacia que consiguió ponerse por delante en el marcador contra Francia, al conseguir ponerse por delante en el marcador, el propio Zvonimir empezó a gritar calma, calma, y fue él quien tuvo 2 pérdidas de balón horrorosas que le costaron los 2 goles en contra de Croacia y se le perdieron. Él ha afirmado en muchas ocasiones que es el peor fallo de su carrera y que estuvo días sin comer después del partido porque no podía creerse el error que había tenido sobre el campo. Sigue diciendo que es el peor que ha cometido en toda su carrera. Y conociendo el carácter ganador de todos estos futbolistas de la zona de los Balcanes, me lo creo, ¿eh? Sí, no, dijo que perdió peso después del partido precisamente por esa razón, porque estuvo varios días que se negaba a comer. Además, aquella generación, hasta la generación actual que ya se está agotando de Modric y compañía, era la mejor generación de Croacia. Sí. Bueno, de hecho, es muy curioso que Croacia en 30 años haya tenido ya varias generaciones doradas, sí, siendo una selección tan joven. Pero es al final lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que la zona de los Balcanes, la cantera futbolística que ha tenido siempre, desde que era toda la zona conocida como Yugoslavia, no han dejado de sacar, sea el país que sea, ya sea Croacia, Kosovo a lo mejor no, pero Serbia, Montenegro, no han dejado de sacar futbolistas. Y yo recuerdo, si no me falla la memoria, que aquel mundial del que estamos hablando es en el que Davor Šuker mete el célebre gol de vaselina a Peter Schmeichel, ¿no? A Dinamarca. Quiero recordar que sí. Es un gol espectacular. Estamos hablando también de una... si no recuerdo mal, también estaba Prosineski en aquella selección croata. Prosineski en el mundial del 98. Yo creo que no llega... Pero lo vamos a ir buscando mientras sigues desgranando la historia y te confirmo efectivamente la final de Copa de Europa, en la que hablábamos de Boban en el Milan, el entrenador del Milan es Capello. Vale, justo el sucesor de Saki. Sí, y además coincide en ese Milan con un futbolista que marca gol en esa final como es Dejan Savicevic. Hostia, aquí, bueno... Aquí tengo un dato sobre Zvonimir Boban que le va a gustar a uno de los colaboradores del programa, a uno de los ausentes. Y es que Zvonimir Boban en 2001 decide poner rumbo al Celta de Vigo para acabar su carrera en España. Sin embargo, en una entrevista que he podido encontrar en internet, Zvonimir Boban dice que en toda su carrera, pese a que figure que ha jugado para 4 equipos, él siente que solo ha jugado para 2. Él dice, y cito literalmente... Al Bari me tuvo que ir porque la Federación Yugoslava no quería darme el transfer. Después de dar un rodillazo en la mandíbula a un policía y de estar como estaban las cosas en Yugoslavia, sí, se podía entender. Y luego dice, y lo del Celta fue un error técnico. Bueno, en fin. Pero de hecho, porque además lo hablo con este becario ausente, ¿no? En uno de los podcasts que hicimos. El fichaje de Boban por el Celta provoca a su vez que Alexander Mostovoy saque su mejor versión en el Celta. Si no recuerdo mal, el fichaje de Boban viene un año después de que lleguen a la final de Copa aquella contra el Zaragoza. Ahí ya me pillas. Tendríamos que hablar con él.
si nuestro querido Borja tuviera bien volver al mundo de los vivos. Bueno, nos lo volverá en los comentarios y nos lo Sí, sí, confirmará. sí, Creo que sí. fue 2001 la final Está, tiene sus cosillas, está con temas de trabajo y demás. Y ahora mientras hablábamos, te confirmo el dato que tú dabas. En la Croacia que llega a las semifinales contra Francia, efectivamente juega Robert Prosinecki, que de hecho salta al campo en el minuto 89, ya con el 2-1 en el marcador, con Croacia jugando con un hombre más, porque expulsan en el minuto 76 a Logan Blanc. Desgraciadamente no puede hacer nada más para empatar el partido. Pero es que en aquel equipo tenemos a jugadores como Darío Simic, Robert Jarni, el propio Boban, Mario Stanic, Goran Blaovic, Davor Šuker, el propio Prosinecki que sale ya al final del partido. O sea, estamos hablando de una generación de futbolistas tremenda. No, es sencillamente espectacular. Y me extraña que pasase en un país realmente tan poco poblado como es Croacia. Tiene una población, creo, de unos 4 o 5 millones de habitantes. Sí, sí, sí. Bueno, he encontrado ciertas cosas que me han parecido muy interesantes de la figura de Zvonimir Boban. Y es que realmente lo tenemos muy estereotipado, los que lo conocemos por la patada, por esa patada y por el hecho de que le hayan elevado a ser un símbolo del nacionalismo serbio. O sea, a las afueras del estadio Maksimir de Zagreb hay una estatua que está dedicada a los héroes de Maksimir y en el cual hay un grabado cerca de esa estatua en el que se puede ver a Boban dándole el rodillazo en la cabeza al policía. O sea, claro, es monumento a los héroes del Maksimir. Ya te puedes imaginar cómo va el rollo. Sí. Bueno, pues hay que decir que Zvonimir Boban era uno de esos futbolistas que hizo una cosa que nos parece tan extraña a día de hoy, que fue compaginar sus estudios con el fútbol. Y me ha caído muy bien porque Zvonimir Boban decidió estudiar historia y después de la guerra se consiguió doctorar en historia y consiguió su plaza como profesor de universidad en la Universidad de Belgrado. Ostras, mira, ese dato no le conocía yo de Boban, que era profesor. Pues, profesor, nada más y nada menos que en historia, en Belgrado. Que a mí el dato que me flipa es este. O sea, después de convertirte en un héroe del nacionalismo croata, te sacas tu plaza para la Universidad de Belgrado, te vas a la capital de Serbia y te quedas ahí viviendo años y años. Con un par. Joder, que sí, con un par. O sea, es espectacular. Él siempre ha dicho que es un gran lector y un amante de Dostoyevsky. Y algo que sí que me ha sorprendido muchísimo es el hecho de que él siempre ha dicho que pese a este estatus de héroe del nacionalismo croata que le han colgado de alguna manera por aquella acción, porque él siempre ha dicho que fue una acción que él la volvería a hacer a día de hoy por la situación que tenía su país en aquel entonces, pero que no deja de ser un acto infantil que lo hizo, juvenil, que lo hizo sin meditar en qué consecuencias iba a tener a largo plazo y que tampoco se podía imaginar que ese gesto acabase formando parte del imaginario colectivo croata de una manera tan fuerte como lo ha acabado siendo. Sí. Pero él siempre ha dicho que no vale la pena romper sus amistades con serbios por temas políticos, por mucho que él sí que se haya pronunciado a favor en su momento de la independencia de Croacia y de estas cuestiones. De hecho, es muy curioso porque alguien que fue su rival cuando él jugaba en el Dinamo de Zagreb, en aquel mítico partido del Maksimir, fue Dejan Savicevic, con el Estrella Roja de Belgrado. Y curiosamente, Savicevic también acabó en el Milan y fue compañero de equipo de Boban durante muchísimos años. Sí, es curioso. Boban siempre ha dicho que con Savicevic mantiene una de las mejores amistades que ha tenido en su vida con Nadir y de alguna manera quería reivindicar un poco esa parte ambivalente de la figura de Boban. Ese ser un héroe del nacionalismo croata, de alguna manera porque te lo han colgado desde fuera, pero luego en tu vida personal, ser una persona que ha estudiado historia de una manera más o menos, bueno, todo lo fría y científica que se puede después de haber vivido implicado en un proceso histórico tan chungo como fue la guerra de los Balcanes. Sí, porque al final tú lo sabrás, habiendo estudiado historia también.
que la historia, dependiendo del lado desde donde hables de ella, cambia muchísimo. Y ser totalmente imparcial en hechos históricos, por mucho que al final el hecho histórico esté ahí, la gente se complica demasiado. Bueno, la gente habla desde una posición siempre. Eso es lo que no podemos olvidar. O sea, también la historia difícilmente pueda ser aséptica, pero el caso de Boban me parece sumamente espectacular en eso. Sí. En el Sí, hecho pero al de que final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos en la historia, ¿eh? más que buenos y malos, o sea, no podemos inculcar a Boban en un estereotipo de Mm. es un nacionalista croata que no sale de ahí. Ujú. Cuando es una persona que me ha parecido que tiene también sus, bueno, pues sus contradicciones, su manera de ver el conflicto y su manera de ver y entender la sociedad croata actual, Sí, sí, sí. muy peculiar y muy valiente en ciertos casos. Sí. Ujú. Y bueno, hasta aquí la historia de Zvonimir Boban. Bueno, que se queda pequeñita, ¿eh? Porque, como hemos dicho, en el contexto que se da, podríamos profundizar y podríamos sacar también más chicha, pues, de todo lo que rodea, de todo el contexto, como ya venimos diciendo, de toda la zona de los Balcanes, que encima al final, pues bueno, estamos analizando selecciones de la Eurocopa y hay unas cuantas cuyo origen es la zona de los Balcanes. De hecho, el jugador del que vamos a hablar ahora es de un país que tiene también su origen en toda esa zona de los Balcanes, como es Albania. Vamos a hablar de Lorik Cana, histórico jugador de la selección de Albania, que para muchos, incluido para mí, era totalmente desconocido. Y fíjate que se da la casualidad, porque además ya hemos hablado de alguno de los sitios que vamos a mencionar ahora. Lorik Cana nace en la localidad de Pristina, de la antigua República Yugoslava, y actualmente juega para Albania, ¿no? Entonces, para entender un poco el origen de Lorik Cana, tenemos que retrotraernos un poquito a la década de los años 80, cuando su padre, Agin Cana, que también fue famoso futbolista, formó parte de la generación que se llamó la generación de oro del KF Pristina. En esta generación, aparte del propio Agin Cana, jugaba Edmond Rugova, Fadil Bogri, que fue otro famosísimo jugador que nace en la localidad de Pudjeva, o Podjevo, como se pronuncia, porque yo lo he encontrado escrito de las dos formas, Pudjevo y Podjeva. Y... Muy posiblemente sea en serbio y en albanés el mismo nombre. Ajá. Y otro jugador que a mí me ha hecho buscar bastante de esta generación de oro del Pristina, Fadil Muriki. ¿Y por qué me ha hecho buscar bastante? Porque he querido intentar encontrar si tiene algún parecido con Vedat Muriqi, el delantero del Mallorca. Y no he encontrado que tenga ningún parentesco. Pero ha sido curioso. Intuyo que puede ser porque el apellido Muriqi sea común o sea originario de esta zona. Pero bueno, volviendo al Pristina, este Pristina de Bogri, Agin Cana y demás, tiene el récord de haber conseguido una importantísima e histórica victoria ante el Estrella Roja de Belgrado en Maracaná. ¿Cómo? O sea que increíble, ¿eh? Y además, volviendo a uno de los integrantes de esta histórica delantera, Fadil Bogri coincide en el Fenerbahce turco con un entrenador holandés llamado Guus Hiddink. Hostia, casi nada.
Sí, sí, efectivamente. Tú, o sea, fíjate la amalgama que tenemos aquí de un jugador albanés que juega, que tal, que van a jugar contra el Estrella Roja a Maracaná, que le ganan. Es una zona muy rica en temas históricos, ¿eh? Y en general anécdotas. Sí, 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 sí. Pero volviendo a Lorik Cana, que es el jugador del que vamos a hablar, es un jugador desconocido, pero tú fíjate la trayectoria que tiene, que él cuando está jugando en el Dardania, le ficha el equipo juvenil del Paris Saint-Germain. O sea, su salto no es el Paris Saint-Germain actual, pero su salto a lo que sería ya un fútbol mucho más profesional y todo, va directamente al Paris Saint-Germain, donde ya pues juega un buen número de partidos, y del Paris Saint-Germain pasa al Olympique de Marsella. Te iba a preguntar, ¿en el PSG llega a coincidir con Ronaldinho? Porque, Buena pregunta. No he buscado ese dato, no he mirado con quiénes coincide. No, porque yo estoy mirando aquí. Jugó, Él debuta en juega. el 2003, pero Sí. creo que es en la temporada 2003-2004, que es justo en la que Ronaldinho va. Él juega en el Paris Saint-Germain del 2002 al 2005. Gana la Copa de Francia en la temporada 2003-2004. Y habría que mirar las alineaciones de esa temporada del PSG. Además, en esa temporada, que aprovechando ya que hemos mencionado que gana la Copa de Francia, que no sé yo si habrá muchos futbolistas albaneses que hayan ganado un título en Francia, es nombrado mejor futbolista albanés del año. Bueno, de aplaudir, de Sí, sí, aplaudir. sí, que no está nada mal. Después de su aventura en Francia, en el Olympique de Marsella juega del 2005 al 2009, es decir, está unas 7 temporadas en Francia, que no es mala carrera. Se marcha una temporada a Inglaterra, al Sunderland. No le debe ir muy bien y de ahí se marcha al Galatasaray de Turquía, donde juega una temporada. Del Galatasaray da el salto a Italia para jugar 4 temporadas en la Lazio. Y de ahí su última temporada en el fútbol profesional es en la 2015-2016 en el Nantes francés. O sea, estamos Una hablando... persona que ha jugado el grueso de su carrera en Francia. Sí, realmente donde más juegas en Francia, que juega 8 temporadas, juega otras 4 temporadas en Italia y luego tiene ahí esas 2 temporadas Inglaterra y Turquía. Hostia, tengo que destacar aquí un dato que he estado investigando mientras estabas hablando un poco. Uh-huh. Me he dado cuenta de que no coincide con Ronaldinho en el París por muy poco. O sea, por un mercado, básicamente. Sí. Y luego también por un mercado no coincide con Drogba en el Olympique. Uf. Aquel Drogba que estuvo en la 2003-2004, cuando el Valencia gana la UEFA, que ganan la final contra aquel Olympique, precisamente. Sí, sí, sí. O sea, le ha ido de poco coincidir con 2 leyendas del fútbol, por si Lorik Cana no fuese suficiente leyenda. Sí, es que tú fíjate, pues eso, hablando de un futbolista albanés, que no son, digamos, de los más fichados, ¿no? Por los principales clubes, que juega en el Paris Saint-Germain, en el Olympique de Marsella, en el Galatasaray turco y en la Lazio. O sea, estamos hablando de una trayectoria importante. No. De hecho, como datos, en la Liga 1 de Francia juega 212 partidos. En la Serie A juega 82 partidos. En la Premier, que está una temporada en el Sunderland, juega 31 partidos. Y en Turquía, que está también una temporada, juega 24 partidos. O sea, es un jugador que, pese a no ser a lo mejor excesivamente conocido, pero ha jugado bastantes partidos en todas las competiciones en las que ha estado, ¿eh?
Pero Bueno, bueno, ha tenido protagonismo en los equipos por los que ha fichado, lo cual yo creo que habla muy bien de su capacidad de sacrificio. sí, sí, Algo sí. que va muy con la mentalidad de la región, como ya hemos dicho antes. Sí, sí, de hecho, quizá a lo mejor cuando terminemos la Eurocopa podíamos intentar hacer algo hablando solamente de esta zona de los Balcanes y mirando jugadores de esta zona. Hacer una especie de nueva selección, ¿no? De los Balcanes. Uf, la nueva Yugoslavia. Uf, eso suena un poquito ahí Bueno, música tétrica, ¿eh? futbolística, futbolística. Pero es poquita historia la que hemos tenido de Loricana. De hecho, de su padre no he conseguido encontrar nada. Aparte de haber jugado, pues, haber integrado la generación de oro en los años 80 del Pristina y estos 4 o 5 jugadores que estaban en aquella alineación. Hmm. Pero yo creo que pese a ser cortita la historia, es interesante. Bueno, es interesante traer a la palestra a un jugador de Albania, que normalmente es un país que históricamente, pues por el aislamiento que tuvieron en el siglo XX, es un país muy desconocido en Europa, Ujú. pero es que lo futbolístico también es un país que el espectador promedio en Europa Occidental no le presta atención ninguna. Hmm. Sí, Y ya hemos ahora visto, este año en la Eurocopa es lo que mencionábamos en un podcast anterior, que para mí Albania está siendo la Islandia de esta edición. Creo, creo que España lo va a pasar muy muy mal en el partido contra Albania. No descarto incluso que Albania pueda llevarse los 3 puntos, mucho ojo, que luego puede llegar a España y meterle 7. Perfectamente. Por nivel futbolístico yo creo que debería ser un marcador abultado. Pero viendo las dudas que me genera España, pese a la victoria de ayer con Italia, y viendo ese fútbol alegre y sin complejos de Albania, mmm, yo no descarto que se pueda colar en octavos de final y dar algún sustito en esa primera eliminatoria. pero aquí tenemos que tener muy en cuenta una cosa, que es el hecho de que España ya va a llegar clasificada a la última jornada. Sí. En ese caso, o sea, vamos a ver un equipo que no va a ser la España que vamos a ver en octavos, ni en cuartos, ni hasta donde lleguemos en la competición. Pero es lo que tú has dicho, Albania es una piedra en el zapato, es un equipo que se te puede hacer muy incómodo y que ya hemos visto de España, ayer lo vimos un poco, cuando se te atraganta el plan de juego, Sí. te lo pueden hacer pasar muy mal. Así que bueno, estoy de acuerdo contigo que no tenemos que descartar a Albania para nada en estas instancias del juego. Y bueno, Lorik Cana imagino que debe estar contento viendo a los suyos haciendo el papel que están haciendo en Sí, esta sí, sí, Euro. sí. Y además que es una selección, pues es lo típico, ¿no? Que se gana la simpatía del aficionado en el torneo. Igual que Sí. hizo Islandia, igual que hizo en cierto modo Gales, ahora Albania. Y el otro día lo hablaba yo con un amigo. Y es que creo que esa polarización, ¿no? De selecciones potentes y selecciones más débiles, que históricamente, pues típico a Albania, Georgia, que también está haciendo muy, muy buen papel. Creo que se está reduciendo esa brecha futbolística y que se está viendo ahora a nivel de selecciones. Es verdad que a nivel de clubs, pues todavía queda mucho, mucho trabajo porque al final, si pongamos un club de Albania en este caso, te sale un jugador talentoso, Sí. les dura nada y menos. Bueno, para finalizar aquí yo querría hacer un apunte, que es que la Eurocopa es la verdadera tierra de las oportunidades. Es el torneo en el que es uno de los bueno, es el torneo de selecciones en el que más campanazos puedes ver. Sí. O sea, así como en los mundiales hemos visto que las selecciones sorpresa siempre se han quedado en rondas anteriores o han perdido la final. Por ejemplo, una selección sorpresa en el mundial fue la Costa Rica de 2014 Sí. o la Croacia de 2018. Este tipo de selecciones que no han conseguido hacerse con el título. Sin embargo, si miramos la historia de las Eurocopas, tenemos a la Checoslovaquia de Panenka,
a la Dinamarca del 92, a la Grecia de 2004. Sí. Tenemos también en las finales selecciones que han llegado allí que no entendemos muy bien, como la Bélgica de 1980. O sea, bueno, y en 2016 ya fue un despiporre, ya tuvimos a Islandia, tuvimos a Gales. Sí, y ahora ganando en Francia. Con el nuevo formato este que se clasifican 4 terceros, ojo, porque es lo que te digo, ahora mismo Albania, no sé cómo están los cuadros y quién se cruza con quién, ni qué grupo emparejan con cuál. Pero tú imagínate que por lo que sea, se da un cruce en octavos Inglaterra-Albania. Y Albania te pega la campanada, que para mí no sería descartable, y gana Inglaterra a esa selección dirigida por un terrorista futbolístico. Ya, se me va a quedar esa frase ya para los restos, ¿eh? Es que lo de ayer, ayer fue un... Ya nos vamos a salir un poquito del guión, pero bueno, yo ayer fue un día rarísimo viendo fútbol, porque el partido de las 3 de la tarde lo catalogué como el partido de la siesta, el Eslovenia-Serbia, porque no me generaba ningún ánimo verlo, porque me estaba oliendo lo que podía ser. Y es verdad que a última hora Serbia lo arregló un poco. Sí. Pero... fue un partido pues fíjate, difícil de digerir, ¿eh? Pues fíjate que el partido de la siesta acabó siendo el mejor de la tarde. Porque lo de Inglaterra-Dinamarca... Sí, bueno. En fin. Y luego lo de España, bueno, pues porque teníamos a Nico Williams haciendo un espectáculo por la banda que solo viéndolo a él ya me lo pasé bien. Sí, ahí pero... ese fue un partido que los primeros 20-25 minutos de España yo creo que son muy buenos, pero luego ya nos dedicamos a jugar a la italiana. Y... a copiarle las herramientas. Sí, es verdad que luego tenemos ocasiones, el disparo de Nico al larguero y demás, pero fue un partido... que yo creo que España se dedicó a sestear y es verdad que le podía haber costado caro contra Italia, pero tampoco es que Italia sea mucha Italia ahora mismo. Me decepcionó un poquito Italia. Salí con mejores sensaciones que contra Croacia, pero Italia creo que se ha metido en un problemón. Hoy hemos tenido un buen podcast con dos buenas historias como son la de Zvonimir Boban y Loris Cana, de dos selecciones entre comillas jóvenes. Verdad que Croacia tiene más historia que Albania, pero yo creo que Albania, si sigue trabajando con Silviño, puede crecer bastante. Vamos a ver hasta dónde llega en la Eurocopa. Y nada, estamos recibiendo buenos feedback de nuestros oyentes en los comentarios. Espero que sigan así, ¿no? Con este nivel de participación. Y nada, los emplazo a que sigan escuchando esta nueva colaboración y que no se les olviden los deditos arriba para que sigamos creciendo, suscribirse a nuestros canales, Instagram, iVoox, YouTube, que seguiremos subiendo contenido y sobre todo espero que les guste este enfoque, ¿no? De mezclar fútbol e historia. Ojalá triunfe. Porque creo que el fútbol tiene muchas historias y la historia tiene mucho fútbol. Hasta aquí el análisis de estos dos jugadores de hoy, Croacia y Albania, Boban y Cana. Y como siempre decimos, quien marque, gana. Nos vemos. Take my hand. Never